La historia que te voy a narrar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. La Nahuala de la Montaña. Muchas veces leí o escuché relatos sobre nahuales, y en casi todos describen a estos seres como bestias humanoides, con macabras y horrendas características, propias de un ser proveniente del mismísimo infierno. Sin embargo, creo que no siempre debe ser así. No solo porque según nuestra tradición mexicana, estos son brujos con la capacidad de adoptar la forma animal, sino también porque conozco varias experiencias vividas por familiares y seres queridos que, en su momento, quisieron compartir sus anécdotas para hacer de ellas historias transmitidas a través del tiempo. Precisamente hoy deseo contarles una, y estoy más que seguro que les resultará impactante, no solo por el relato en sí, sino por la forma en que sucedieron los hechos. Y como siempre, les dejo a su criterio el creerla o no. Yo simplemente doy mi aporte. Al fin de cuentas, el mundo paranormal es aceptado cuando él mismo nos hace partícipe de este. Cálida tarde de verano del año de 1978. Mi abuelo, quien para ese entonces tenía 24 años, tomaba su mochila de campamento y se preparaba para aventurarse junto a otros dos amigos. El plan consistía en pasar un fin de semana en una de las montañas que embellecen el pueblo. La razón no era solo una salida de cacería más. Habían oído que en esos días, unos extraños acontecimientos estaban afectando la tranquilidad de los lugareños. Nada que no hubieran oído antes, pero en aquella ocasión, las versiones sumaban un número digno de ser tenido en cuenta. Un brujo caratulado como nahual fue visto deambulando por esos bosques que posaban al pie de la montaña. La mayoría de testimonios coincidían en que este tenía la forma de un perro, pero de tamaño bastante inusual. Otros, en cambio, juraron ver una bestia, cuya fisonomía para nada era acorde a lo natural. Eso teniendo en cuenta que estos particulares brujos se pueden convertir en diferentes animales según su antojo. En definitiva, ni mi abuelo ni sus amigos creían en esas cosas. Respetaban la opinión de todos, pero ninguno estaba dispuesto a dejarse intimidar con relatos que para ellos solo eran fantásticos. Incluso tenían viviendo por ahí cerca al afamado brujo del pueblo, y fue este quien los advirtió cuando los fue a ver, cuando supo que ellos pensaban partir rumbo a la mencionada montaña. Sus palabras sonaron más a una amenaza que a un consejo, pues con notable molestia y sin mostrar signos de estar bromeando, les dijo que mejor dejaran su campamento para otro día, porque el nahual estaba ocupando esa zona por esos días, y era conveniente no entrometerse, al menos hasta que éste decidiera marcharse tal cual fue su arribo. Por supuesto que nada de eso pudo detenerlos. Peor aún, su entusiasmo se acrecentó al saber que no solo estaban desafiando la creencia popular, sino que también pensaban demostrarles a todos que ellos podían más que cualquier supuesto brujo convertido en una bestia. Cerca de las 7 de la tarde salieron rumbo al destino, llevando consigo víveres y elementos que les servirían para abastecerse en lo que duraría el glorioso fin de semana. Risas y bromas referidas al tema los mantuvo entretenidos durante el viaje. Llegaron cuando la noche ya reinaba. Se dirigieron hasta el lugar previamente indicado, y luego de asegurar el carro emprendieron el ascenso a la montaña. Con sus mochilas a sus espaldas y sus fusiles en mano, los tres jóvenes caminaron por un periodo de tiempo que les iba pareciendo ameno, hasta que una improvista criatura se cruzó por el sendero, a unos metros delante de ellos. Ninguno pudo verlo con claridad, debido a que la oscuridad de la noche no se los permitió, y porque todos tenían sus linternas bajas alumbrando el camino. Fue rápido. El animal corrió a una velocidad sorprendente, tanto que si no fuera por el ruido y los movimientos que causó al pasar por los arbustos que rodeaban el camino, no se hubieran percatado de este.
Mi abuelo dijo ver a un animal cuadrúpedo de cabeza muy grande. Otro de sus amigos lo describió como un hombre corriendo en 4 patas, y el otro directamente rompió la paz que llevaban consigo hasta ese momento, al decir que aquello sin duda era un nahual. Las risadas por parte de mi abuelo y su amigo hicieron eco en la espesa vegetación, mientras el otro joven se detuvo al quedar paralizado por el miedo. Tuvieron que ser más burlistas todavía para que éste se animara a continuar. Apenas habían logrado eso y avanzaron unos minutos más, cuando la criatura volvió a cruzarse. Ahora fueron los 3 quienes al mismo tiempo se quedaron perplejos. Uno de ellos logró iluminarlo por ese breve instante en el que atravesó. Gracias a ello pudieron distinguir que en realidad se trataba de un animal. No obstante, les fue imposible reconocer de qué especie era, por lo que tampoco evadieron el susto. Mi abuelo manipuló su fusil y dio un tiro al aire, argumentando que fuera lo que fuera el desconocido ser huiría despavorido al oír el estruendo. Segundos después y al ya no ver nada continuaron con la caminata. Llegaron a la cima sin tener nuevos inconvenientes. Su vasta experiencia les sirvió para armar las carpas en pocos minutos. Mientras uno recolectaba leña para encender la fogata, otro se dispuso a preparar lo necesario para la cena. Esa noche durmieron muy tranquilos. Solo un persistente sonido de algo caminando por ahí cerca los mantuvo alerta por unos minutos, pero eso les pareció normal, ya que estaban en una zona donde abundan los animales de porte considerable, y el hecho de mantener la fogata encendida los dejaba sin mucha preocupación. Al amanecer se levantaron muy temprano para salir a cazar. Solo buscaban algo que les sirviera para deleitarse con el almuerzo, así que un conejo les bastó para acompañarlo con unos frijoles, verduras y tortillas. Por la tarde recorrieron los sectores que ya tenían acostumbrados, en los cuales uno de los muchachos gustaba de sacar fotografías. Es así que vieron una pequeña manada de venados pasar por el sendero que transitaban en ese momento. El obturador de la cámara no se hizo esperar, y el sonido que éste provocó fue suficiente para que los animales se percataran de su presencia y corrieran muy asustados. Mi abuelo y otro de los muchachos no tenían previsto cazar en ese momento hasta la noche, algo que no concordó con el tercero, ya que lo tuvieron que detener cuando lo vieron direccionando su fusil al grupo de ciervos, a punto de tirarles ya. Mostrando su desacuerdo, este aceptó a regañadientes que respetaría su postura. El motivo se basaba en que él era el más amante de la caza, por lo que cualquier animal le parecería una buena oportunidad para practicar la puntería. Sin embargo, les dijo que no se regresaría con las manos vacías, pues su meta era cazar un animal para llevarlo a su casa como fuente de carne para varios días. Llegó la noche y con ella un repentino frío, inexplicable para esa época, mas los extraños sonidos nuevamente se hicieron presente, pero ahora desde muy temprano, algo que esta vez los alarmó en cierto modo. No parecían ser de un animal, pues por momentos se oían ruidos de 2 pisadas, como si el que anduviera dando vueltas por ahí caminara en 2 patas. Eso los mantuvo intranquilos hasta que estos dejaron de escucharse, pues no había nadie más que ellos en la zona. Y si se trataba de otro cazador, este se hubiera acercado para saludarlos al menos, y no andaría ocultándose por ahí. Cerca de la medianoche los alertó el fuerte sonido de la detonación de un fusil. Exaltado, mi abuelo salió de la carpa para ver lo que ocurría. De igual modo reaccionó su otro amigo, pero ambos quedaron desconcertados al notar minutos después de quién se trataba en realidad. Era uno de su grupo, el que quería cazar a un animal a toda costa. Con risueño semblante caminaba hacia ellos en tanto el caño de su rifle aún despedía el humo de la pólvora que detonó. Orgulloso, dijo que no se asustaran y les pidió disculpas por haberlos preocupado, pero que finalmente había logrado acabar a un venado. Mi abuelo y su amigo quedaron atónitos al ver que
Detrás de los pasos de su amigo, atado a una soga, arrastraba el cuerpo del animal. Era un venado de buen porte. El esfuerzo que él realizaba para trasladarlo evidenciaba el gran peso. Más allá del descontento no le dijeron nada. Ellos sabían perfectamente que su amigo cumpliría su meta. Aparte, para eso habían ido. Y se quedaron sentados frente a esta para decidir qué hacer, pues no podían dejarlo a la intemperie, ya que su olor podría atraer a otros animales verdaderamente peligrosos. Fue el mismo empedernido cazador quien propuso aprovechar el momento y preparar un poco de carne del venado. La fogata aún estaba en todo su esplendor, y teniendo en cuenta que esa noche no habían cenado a gusto, sería oportuno seguir su consejo. Sin demor y con entusiasmo, se dispusieron a hacerlo. No obstante, mi abuelo puso solamente una condición: comerían solamente una pierna del animal, y apenas terminaran regresarían a sus casas. Su amigo ya tenía lo que quería, y por otro lado, la carne se descompondría rápidamente sin refrigeración alguna. Mi abuelo recuerda experimentar esa incómoda sensación de que algo andaba mal. Cuando les compartió eso a sus amigos, comenzaron a prestar más atención al entorno. No sabían exactamente lo que ocurría, pero no se sentían solos ahora. Por momentos vigilaban los árboles que los rodeaban, aunque no lograban ver nada, pero sin duda alguna algo había cambiado en el ambiente. Los tres reconocieron que jamás habían probado una carne tan exquisita. Sentados frente a la fogata, contemplaron pacientemente cómo la robusta pierna del venado se cocinaba en el fuego, en tanto el resto del animal permanecía cubierto con una bolsa plástica. Ya casi terminaban de comerla cuando comenzaron a escuchar unos ruidos cerca. Sintieron que sus almas helaron cuando confirmaron que no estaban solos en el lugar. Desde las penumbras y entre las malezas, vieron brillar varios pares de ojos, todos fijos en ellos. El terco cazador reaccionó por reflejo, poniéndose de pie rápidamente, y sin ningún escrúpulo apuntó y tiró. Sintieron que sus corazones recuperaron los latidos normales, al ver que solo se trataba de un grupo de venados que habían visto esa misma tarde, en busca quizás de su pariente caído, al cual por cierto ya habían devorado una pierna. Por suerte la manada entendió la amenaza y escapó del lugar, mas sin embargo los tres amigos decidieron dar por concluida la visita ahí mismo a esa montaña, y comenzaron a preparar las cosas para marcharse de ahí. Una vez más el trayecto se resumió en bromas respecto al supuesto nahual. Fue en ese momento de diversión cuando uno de los amigos dijo algo que lo sacó de la placentera plática. Recordó que justo antes de terminar el diálogo con aquel brujo pueblerino, este le dijo algo que solo él escuchó, ya que los otros dos se habían adelantado. Aparentemente el brujo no era tal, sino que se trataba de una bruja. Con más razón lanzaron eufóricas carcajadas ahora, pues era impensable para ellos ver a una condenada convertida en lechuza u otra criatura, de esas de las que tanto escucharon decir y que éstas se convierten. Por otro lado, jamás habían oído hablar de una nahuala. Minutos de silencio se apoderaron del entorno, cuando de la nada comenzaron a sentir un fétido olor proveniente desde el interior del mismo auto. Nadie pudo encontrar una lógica explicación al fenómeno más que culpar al cuerpo del venado que traían en la cajuela, pero aún así no era posible que éste comenzara a jeder en tan poco tiempo, pues apenas habían pasado unas pocas horas desde que lo habían cazado, al darle ese tiro que dio justamente en el costado derecho del animal. Sin embargo, comenzaron a percibir otra vez esa extraña sensación que sintieron en la montaña mientras cocinaban al venado. La sugestión trajo consigo el temor ahora. Quizás aquella bruja, si es que en verdad existía, pretendía cobrar factura al haber cazado en el territorio que éste estaba merodeando, tal cual lo había advertido aquel brujo. Aún así aminoraron los funestos pensamientos, diciéndose entre sí que todo era una locura si daban más atención al tema. Tal vez el carro se había ensuciado con algún otro cuerpo en descomposición por el camino, y ese era el olor que se sentía.
Por suerte, las luces ya divisibles de la carretera, anticipando la proximidad al pueblo, terminó de disipar la aterradora sensación. Pero más tranquilos aún se quedaron cuando metros más adelante se hizo visible un retén policial, el cual era común los fines de semana y a esa hora. Eran 2 policías acompañados con algunos elementos del ejército, quienes seguramente estaban ahí para controlar el comercio ilegal, que en ese tiempo se había convertido en una rutina de los malvivientes, en especial por esa carretera, la cual era el único camino que comunica las 2 ciudades más pobladas del estado. La luz de una linterna les indicó mediante señas que debían hacer alto total. Ellos estacionaron el auto a un lado de la carretera obedeciendo la orden, pues estaban conscientes de que no habían cometido delito alguno. No obstante, estaba fuera de su imaginación lo que vendría más adelante, apenas minutos después de iniciar el control policial. Para fortuna de mi abuelo y sus amigos y para mayor resguardo ante un posible inconveniente, uno de los oficiales era conocido de ellos, ya que este era residente de la misma colonia en la que los 3 vivían. Se saludaron entre sí con un efusivo abrazo, en tanto que intercambiaban palabras entre ellos. El otro oficial comenzó a revisar el carro para así cumplir con su tarea, y de esa forma dejar partir nuevamente a los cazadores. Le tomó unos pocos minutos para finalizar el cometido, pero de aquel nauseabundo olor se percató al instante. Interrumpiendo el diálogo, les preguntó a qué se debía ese fuerte aroma pestilente. Estos respondieron al unísono que seguramente se trataba del venado cazado horas antes, y como ya habían partido parte del cuerpo, capaz que era eso lo que despedía tan intolerante hedor. Fue el mismo policía amigo de ellos quien les pidió a uno que abriera la cajuela. El propio héroe que tuvo la dicha de cazarlo se adelantó a cumplir su petición. En aquel momento sus ojos se desorbitaron a la vez que aquel copioso olor salió disparado al aire con desmesurada magnitud. El muchacho dio unos pasos hacia atrás y cayó sentado sobre el suelo tapándose la boca. El oficial que estaba a su lado marcó una expresión de inmesurable terror. Casi de inmediato se unió mi abuelo y su otro amigo, quien junto a los demás oficiales que hicieron lo mismo, contemplaron petrificados la lúgubre e impactante escena. Un estupor combinado con un indescriptible pavor allanó lo más hondo de sus entrañas. Brusca y cruel imagen, horrorosa visión que quedaría plasmada en sus mentes para siempre, hundiéndolos en lo más profundo de los terrores, mismos que reviven cada vez que el recuerdo vuelve para atormentarlos día y noche, desde ese instante y para siempre. En la cajuela ya no estaba el cuerpo de aquel venado, del que los 3 fueron testigos cuando lo pusieron ahí. En su lugar había una mujer sin vestimenta alguna, una anciana de piel ya morada por el acelerado proceso de descomposición, la cual no fue impedimento para mostrar sus mugrosas arrugas. De su cuero cabelludo se desprendían unos finos cabellos blancos, que estaban desparramados cubriendo parte de su cara. El cuerpo estaba hinchado y purulento. Parte de la piel del dorso se había desprendido de su lugar, pero más fue al contemplar el pavoroso detalle lo que provocó que algunos vomitaran por el asco. En el costado derecho de la anciana se podía ver claramente el agujero causado por un tiro. De este le salían gusanos que se movían muy desesperados por un canal, compuesto de una pasta amarillenta la cual reconocieron que era pus. Mismo y espeluznante aspecto tenía la herida que revelaba que fue hecha por un corte limpio. Sí, efectivamente, tal cual se lo están imaginando. A la anciana le faltaba una pierna. Mi abuelo junto a uno de sus amigos permanecieron presos hasta el último día de su vida, pues fueron sentenciados a cadena perpetua por lo ocurrido a aquella anciana. Peor situación le tocó vivir al amigo que le dio casa, pues este falleció años después encerrado adentro de las frías paredes de aquel cuarto del hospital psiquiátrico donde fue trasladado, luego de perder completamente la cordura.
mientras que sus vidas se apagaban lentamente. Los nombres de mi abuelo y sus amigos fueron muy conocidos en el pueblo, como así también en las zonas aledañas. Pero esto no por el caso de la anciana, del cual ellos jamás pudieron justificar con argumentos creíbles, sino por ser los cazadores que, aparte de cazar a una nahuala, se comieron una de sus piernas cuando ésta todavía tenía la forma del animal, aquel que parecía solamente un venado cualquiera, y terminó convirtiéndose en la maldición que los acompañó hasta el último aliento de vida.